Mi papá es y será siempre mi héroe. Se casó con mi mamá a los 15 años. Se la llevó de la casa para el altar. Se casaron por lo legal a esa edad. Yes. A los 20 años ya nos tenía a las 3. Soy la menor de 3 hijas. Siempre ha trabajado como nadie. Siempre tuvo visión de exitoso. Desde los 13 años trabaja. Se salió de la escuela en ese tiempo. Cuando ya nos tenía a las 3, siempre lo vi trabajar bien fuerte mientras mi mamá nos cuidaba. Llegaba a las 3 de la tarde de trabajar y por ahí seguía hasta la medianoche trabajando, pero en la casa de nosotros. Cuando nos mudamos por primera vez a una casa estable, era un cuarto 8x9. Ahí dormíamos los 5, poco a poco. Día a día lo vi que solo deseaba hacernos la casita más grande. Nuestros pisos eran de tierra y el baño era afuera. Así fue haciendo la casa hasta que por fin se logró hacer un cuarto para ellos. Mi papá siempre ha sido líder en sus trabajos, en el barrio y amistades, todo el mundo lo quiere. No tiene odio con nadie y solo piensa en el bienestar de mami, sus hijas y sus nietos. Sus nietos lo han hecho mejor cada día como persona. Y por ahí continúa esta historia. Ajá. Que yo me voy a aguantar porque se me está haciendo el nudo en la garganta. Tú sabes que uno se pone medio bobito cuando va ganando edad. Yo tengo a Marialis. Marialis, tú estabas escribiendo esto. Ella fue quien lo nominó. Bienvenida a Nueva Vida. Tú eres la culpable de que papá sea el ganador del concurso que hicimos aquí en la emisora. Sí, eso me dicen todos. Tú eres la culpable. Eres la culpable. Okay. Pégate un poquito más, Marialis. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Y en el momento que estaba escribiendo esto, obviamente son días especiales donde uno se pone un poquito más sensible. Pues nada, me senté en la cama a redactar y a dar para atrás. Todo, obviamente hay cosas que ellos me cuentan, hay otras cosas que viví, y hay otras cosas que veo por fotos. Y ahí me senté a inspirarme y a vivir nuevamente mi niñez y todas las cosas que hemos logrado juntos y las cosas que he aprendido de él, y de mi mamá. Y hoy en día pues tenemos una familia bien bonita, mis hermanas. Se nota el saque, la hermosa relación que ustedes tienen, el cariño, el afecto, el respeto. Sí. Orlando, nada mejor que escuchar a un hijo expresarse de una manera tan linda del trabajo que uno realiza día a día, porque yo digo que nosotros que somos padres y madres decimos, vale el esfuerzo, vale tanto madrugar, vale tanto dejarlo todo. Sí. ¿Verdad que sí? Valió la pena. Eso. Pero eso es la satisfacción mía. Yes. De sentarme, de tener el tiempo de pensar, dar para atrás, como dice ella. Saber que mis vecinos son testigos de mis vecinos. Soy para ellos lo máximo. El alcalde del barrio, el alcalde del barrio. Sí. Literal. Yo me monto con mis nietos en el carro, voy por el barrio y yo les digo, bajen los cristales. Ya ellos saben por qué. Porque ese saludo hay que dárselo al vecino, qué bien, al prójimo. Ese saludo no puede faltar de ninguna forma. Wow. Qué bien enseñado están esos nietos. Sí, ya tengo un bebé, tiene sus condiciones, y me dice, abuelo, baja el cristal. Ya él me lo dice. Wow. Sí, pero qué lindo. Creé una familia. Pero qué detalle más hermoso. Bajen los cristales para saludar al prójimo. Para saludar a mis vecinos, a mi barrio, que me adoptó. Ella tenía apenas dos meses o 4 meses en aquellos años cuando yo subí a vivir aquel cuartito. Que me tomó un año hacerlo, ¿sabes? Un año. Yo trabajé en una compañía que yo espero que me esté escuchando ahora, que es la familia Bochán. Ya parte de ellos pues no están con nosotros, pero hay uno en especial que se llama Eduardo Amaro, que fue mi jefe, mi amigo, y sigue siéndolo, y mi hermano. Qué bien. Qué bien. Yo a la edad de 13, 14 años salgo de la escuela sin mucho norte, porque a esa edad uno no piensa mucho las consecuencias, pero consigo ese ángel que me brinda trabajo. Y ese ángel me llevó a esa compañía
Ajá. José Francisco Bochán, padre, me adoptó. Estudié la escuela intermedia, estudié mi escuela superior, mi universidad con ellos. Wow. Terminé con ellos en su casa. Me hicieron hombre de provecho. Me gané el cielo con ellos porque era la confianza de ellos. Siendo un nene. Wow, Yo era me decían así, el nene. El nene. El nene. En la compañía me decían el nene. Pues no había otra. Ajá, ajá. Dios lo conserva. Usted todavía se ve muy joven, parece un nene. Sí. Gracias. Tiene una cara gracias. Le hace honor al nombre. Con respeto. Pero Yo quisiera gracias. tener ¿Por qué? esa unción. Porque tengo mi novia, Ajá. que es la protagonista de estas que están aquí. Seguro. ¿Cómo se llama La esa novia? Marangeli Ramos, que el viernes cumplimos 38 años de casados. Sí, son Mira buenos, son eso. buenos. El viernes. 38. De los 15 juntos, ¿verdad? Desde los 15. Un ratito antes uno sabe que uno se enamora antes. De los 13. Estuvimos, Desde los 13. sí, estuvimos. Y desde entonces nunca me vio sentado. He trabajado Incansable. en mi casa, mis vecinos me halagan por eso siempre. Qué bueno. Logré tener mi propio negocio. Tantos empleados que voy al mall, voy a citas médicas, me encuentro con ellos y son adoración conmigo, que esa parte toda la vida me llena de satisfacción. Ajá. Físicamente donde usted vive, ¿es agua buena o es caguas? Es Cagua. Es Cagua. Estamos casi en el medio, en el cejo a la mesa, estamos ahí Wilito entre medio Caguas y Aguas Buenas. Wilito tiene suerte que usted no se tira para la política, porque si no gana. Sí, yo tengo muy buena relación con mi barrio. Ajá. Qué Mi bueno. barrio. Sí, bueno, le podría contar, no sé, ¿verdad?, cuánto tiempo tengo, pero le voy a hacer un cuentito de María, más rapidito, lo más que pueda. Pues María nos azotó de una forma especial y en el área donde nosotros vivimos, con una parte alta, pues, demolición, destrucción. Destrucción total. Todo. Yo me quedo en pausa, mirando mi barrio, lloré mucho. Sí, imagino. Pero ¿sabes cuándo más lloré? Ajá. Estoy en mi casa a la parte de atrás viendo la devastación y una de mis hijas, no sé si fue ella, no me acuerdo, porque yo estaba en shock, y me dice, papi, te están buscando. Ahí está. Papi, te están buscando. Cuando doy 2 pasos y miro el barrio completo. No sé Wow. cuántos habían. Buscando al alcalde. Buscando al alcalde, porque necesitaban, o sea, yo iba a dirigir cuando toda la vida he sido el líder de grupo. Sí. Ah, qué Me bien. convertí líder de grupo gracias a los Bochán, Ajá. que me dieron la disciplina industrial para bregar con empleados. Ajá. Y salgo y voy donde ese grupo de mis vecinos, tan lindos y tanto que me quieren, me lo gritan, a viva voz me lo gritan, de cajo a cajo. Yo era el líder y yo, pero es que ya yo no puedo, porque es que tengo problemas de espalda y otras condiciones. Ajá. Yo soy paciente de Ángel Chinea, Ok. neurólogo y amigo. Muy bien. Él me quiere mucho. Yo soy paciente de esclerosis múltiple. Ok. Y salgo y atiendo y era para que yo dirigiera. Ya yo estoy fuera, o sea, yo digo, pero no. Dios me ha dado la fuerza. Wow. Prendo una máquina de picar palos para yo poder abrir mi camino para poder ¿Cómo es salir. eso? Mira eso. Pero mucho, Ajá. había de todo. Ese campo se reunió de todo. Entre postes extendidos eléctricos, No, de sí, todo. Sí. Se me quitó el dolor. Wow. Lo que faltaban eran deseos. Ajá. Y eso no es fácil. Seguí. Y atrás, la gente con el agua, con el café, con esto, y yo, hasta que lo hicimos. Qué bien. Pero bien. cuentan conmigo, le hago la historia porque ellos cuentan conmigo. Ajá. Excelente. Qué tremendo. Que no se quedó en la casa lamentándose porque No. sabemos que la condición provoca dolores fuertes. Le digo que no Ahí sé. estuvo. Dios me dio fuerza. Qué bueno. Para que ese dolor se mantuviera en su sitio y que yo pudiera ayudar a mi gente. Sí. Qué tremendo. Yo lo felicito y lo honro
Así mismo. Siempre aprovecho toda oportunidad. Entonces, uso el concepto de educación transversal. Hay un grupo de mujeres que no representan a la mayoría de las mujeres buenas como su hija, como su esposa, como sus demás hijas, que dicen que los hombres son odiosos, que los hombres siempre maltratan a la mujer y que nosotros las conocemos en este país como las feministas radicales. Usted las hace avergonzar, porque usted es ese ejemplo de este hombre puertorriqueño fajón desde jovencito, que echa para adelante una familia, que se gana a un barrio completo, que va en busca de ese servicio, de ese amor, de ese liderato, porque no es violento, porque ama y sirve a los demás, porque sus hijas mujeres lo ponen como héroe. Él no dice que es héroe, ella dice que él es héroe, la hija. Entonces, a mí me llena de demasiada satisfacción ¿verdad? El testimonio hermoso que estamos viendo aquí, porque significa que Puerto Rico tiene esperanza. Y las nuevas generaciones y la hija suya, jovencita, tiene esperanza que hombres buenos como usted todavía quedan para ella también formar una familia. Claro. Yo lo felicito y lo honro esta mañana. Gracias. Y aparte de ella, fueron muchas más las que llamaron. Quiere decir que hay muchas mujeres opinando lo mismo que su hija opina de los hombres. de los padres. ¿Tú tienes el sobre por ahí? Tengo aquí los premios de parte de Nueva Vida, Goya y otros auspiciadores. Tenemos aquí un certificado para ir a cenar a Raíces, el restaurante Raíces, que da cerquita de ustedes. Sí. También un barbecue con todos los accesorios. Oye, ¿le gusta el barbecue? De semana cocinamos. ¿De verdad? Mano a las carnes, usted se quema las carnecitas ahí. Pues mira, en tu cocina. De Meat Shop, aquí está un certificado para ir a comprar las carnes también. Y para hacerse un renuevo, Génesis Stroke. Él está ganando novelas. Sí, sí. Exactamente, pero quizás un masajito, no sé, lo que le quieran dar allí, ¿verdad? Sí, gracias. En Génesis, así que para nosotros es un placer, una honra tenerlos en esta mañana y que sigan hacia adelante tan unidos como hasta ahora. Gracias por la oportunidad, gracias por dejarme, ¿verdad?, expresar esto tan bonito, porque sé que hace mucha falta las familias. Tenemos que unirnos más como familia, tenemos que honrar a nuestros padres, madres, quien nos cría, porque hoy en día la falta de valor, de educación y el respeto está escaso. Yo me siento muy orgullosa de que pude crecer con una familia y que aún lo disfrutamos. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Gracias por lo que aportan. Así va a ser. Excelente. Los bendecimos. Sí, bueno, gracias, amén. Vuelvo y repito, en el 2024 son las elecciones otra vez. Piénselo a ver, aquí yo les regalo toda la promoción aquí. ¿Tú crees que saco Wilito? Seguro que sí, seguro que sí. Y si es para la gobernación, al que esté. Pero yo por último, ¿verdad? Si no estamos por terminar, son muchos los que están llorando. Ajá. Sí, creo que sí. Creo que sí. No por tristeza, sino por verme aquí, por escucharme. Qué bueno. Tengo mucha familia extendida. Qué bueno. Qué bueno. Creció demasiado. Qué bueno. Eso es. Llegaron empleados y terminaron siendo familia. Se quedaron conmigo. Esa es la cosecha. Tremendo. Esa es la cosecha de lo que uno siembra. Porque el hombre siembra, ¿verdad? Tengo eso también se gana. Si me dan la oportunidad, tengo otra persona por mencionar que no puede faltar porque todos los días está en mi mente. Claro, dígalo. Yo trabajé con la familia Vilanova. Tito Vilanova, que ya no está con nosotros. Pero doña Mirta, si me está escuchando doña Mirta, la adoro. Qué bueno. La amo mucho. Fue una gran jefa, una gran amiga. Excelente. Tremendo. Ahora entiendo por qué hay mucha gente conectada escuchándolo y es que tiene un corazón agradecido. Claro que sí. Estoy bien agradecido. Gracias. Estoy agradecido hasta con los dolores que me presentan todos los días. Mira para allá. Porque si tú eres agradecido con lo que Dios le envía a uno, la vida te va mejor. Eso, yes. Muy bien, ¿Cuál es tu apellido, Orlando? Zavala. Orlando Zavala. Qué bueno. Pues tanto usted como a su hija los honramos en esta mañana. Gracias por escuchar Nueva Vida y por nominar a su papá, que nos das el privilegio de conocerlo hoy. Sí. Qué bueno. Un abrazo fuerte a ambos. A través de ella, ustedes nos conocieron, pero nosotros tenemos el gusto de conocerlos a ustedes también. Y ver cómo un programa tan lindo funciona. Claro Qué que sí. bien. Sí.
Dios me lo bendiga. Muchas Gracias, bendiciones, gracias, abrazos. amén. Esto es En Ruta, esto es lo que hace este programa, Sí, señor. ¿verdad? Tan especial para tanta gente. Uniendo familias, y a las que están unidas las traemos a testificar de que sí se puede.